El fútbol surge en Inglaterra a mediados del siglo XIX y llega a nuestro continente acercándonos a 1900. Pero ¿cómo llega a Bolivia? ¿Cuál es la historia de los clubes bolivianos? ¿Vamos a adentrarnos un poco en ese mundo? Con el Gaucho en Bolivia vamos a recorrer la historia del fútbol boliviano. No olvides suscribirte a Un Gaucho en Bolivia, ahí abajo nomás, abajito. Como decíamos, el fútbol nace en Inglaterra, pero llega a América por arte de magia. Un deporte que recién nacía no iba a llegar porque sí, solamente podía venir por mano de quienes lo practicaban, o sea, los ingleses. ¿Dónde los podías encontrar? En el puerto o en el ferrocarril. Para fines del siglo XIX, Inglaterra era la principal potencia mundial y trajo para América sus principales influencias económicas. Y con su influencia vino su gente y sus costumbres. Entonces es lógico que en el primer lugar donde cayeran, o sea en los puertos, es donde aparecieran los primeros equipos. Entonces va a ser en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, en Chile, donde iban a surgir los primeros teams de fútbol, en especial en las costas de estos países. El interior de estas regiones iban a tener que esperar un poco más y por supuesto también los países que no tenían mar. ¿A qué tuvieron que esperar? Al ferrocarril, que también fue traído, claro, por los ingleses. ¿Y en Bolivia? ¿Cómo fue? Bueno, te adelanto que el primer equipo que surge en Bolivia es el Oruro Royal Club. Pero vamos a ir develando de a poco ese misterio, mientras vamos aprendiendo un poquito de la historia de los clubes bolivianos. Vamos a ir viendo cómo es que el fútbol va penetrando en Bolivia, en su gente, y hoy es uno de los más populares. El caso de Blooming es muy interesante. De hecho, los extranjeros lo tenemos como uno de los clubes más reconocidos de Bolivia. Se funda a mediados de la década del 40 y el objetivo de esa gente era el de tener un club juvenil, social, cultural, no tanto inclinado al fútbol como si lo va a hacer después. ¿Quiénes estaban en ese momento en Blooming? Eran pibes, eran adolescentes de 14 y 15 años. Esa gente funda el club de Blooming y fundaron muchos clubes en la época. Ellos eran los interesados en formar ese tipo de instituciones. Va a ser recién después, en la década del 50, 51, 52, cuando van a percibir que en La Paz se está profesionalizando el fútbol. Entonces ellos dicen, no puede ser que en La Paz estén profesionalizando el fútbol y nosotros nos estemos quedando detrás. Nosotros estamos en Santa Cruz de la Sierra, somos cruceños y no estamos en este momento a la altura de los clubes de La Paz como puede ser. Entonces hay que hacer un contrapeso, un equilibrio. Vamos a hacer nuestra parte deportiva, nuestra parte futbolística dentro del club. Y así, de un club que al principio surgió por motivos extra futbolísticos, incorpora el fútbol en la década del 50. Entonces muy rápido se apuran y dicen, vamos a entrar a la Federación Cruceña de Fútbol, a la Asociación Cruceña de Fútbol, y vamos a tratar de disputar ese espacio para luego tratar de saltar un poco más. Entonces ocurre que muy pronto Blooming va ganando mucho espacio, se va codeando con algunos rivales de peso, como por ejemplo era Destroyers en ese momento, que después va a surgir una rivalidad que se transforma en un clásico, que tiene que ver más que nada no solamente por ser los dos de Santa Cruz, sino porque uno era más de pobretones y el otro caso era de un club con un poco más de dinero, más de poder adquisitivo, pero va a ser muy breve eso, porque Destroyer va a ser desplazado posteriormente por Oriente Petrolero, que nace en 1955 y va a ir ocupando ese lugar de predominancia, siendo hoy en día Blooming y Oriente los dos clubes más populares de este departamento. Bueno, ya para 1967 ingresan a la Copa Simón Bolívar, que era una copa nacional, pero no era centralizada como las conocemos hoy en día, sino que era interregional, ¿sí? Por cada región, departamento, clasificaban algunos equipos y se clasificaban a esta copa. Era otro sistema más indirecto de clasificación. Y después, en el 77, cuando sí se crea un sistema más centralizado, Blooming participa como uno de los equipos fundadores de este nuevo sistema que duró más de 30 años. Bueno, ahí cuando entran en este nuevo sistema es cuando Blooming explota y va consiguiendo sus primeros logros. ¿Sí? En el 83 ya tiene protagonismo a nivel internacional, juega la Copa Libertadores, después al otro año gana un campeonato, gana el primer campeonato, ya para mediados de la década del 80, y para esos años es cuando Blooming
va a integrar casi íntegramente con sus jugadores el plantel de la selección boliviana. Es decir, que la selección tenía casi todos jugadores de Blooming. Sin embargo, quiere decir que el momento de mayor gloria es cuando obtienen un bicampeonato entre el año 98 y el año 99. Va a ser un momento realmente de mucho esplendor para el club. Después, ya en el nuevo milenio, también van a obtener campeonatos. En el 2005, en el 2009, ya un poquito más esporádico. Bueno, si hablamos de Blooming, quienes somos extranjeros, no podemos dejar de pensar en Lorgio Álvarez, no podemos dejar de pensar en José Carlos Fernández, que jugó también en Blooming y fue de la selección, en también Ackerman, Damián Ackerman, que es argentino y todavía está jugando para Deportivo Morón. También formó parte de ese plantel. También en Blooming jugó Roger Suárez, Cristaldo. Hay muchos jugadores interesantes en Blooming que pasaron y que dejaron una huella que nunca se van a olvidar, ni sus hinchas, ni mucha gente que le gusta el fútbol. Bueno, si queremos pensar en el fútbol boliviano actual, no nos podemos olvidar del último campeón, o sea, Always Ready, que no me sale muy bien porque no sé inglés, pero Always Ready es el último campeón del fútbol boliviano, año 2020, y no es un club tan laureado como otros clubes que son más populares y que tienen más palmarés. Pero Always Ready tiene una trayectoria, nació en 1933, le costó mucho más hacerse, los inicios fue un club paceño, es del departamento de La Paz, Always Ready, hoy en día está ubicado en el Alto, pero su trayectoria fue muy distinta a la de otros clubes. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, en los primeros años Always Ready tuvo contactos internacionales, jugó contra clubes argentinos, contra clubes chilenos, y uno dice ¿por qué pasa esto a pesar de que no tenían tantos campeonatos? Tenían campeonatos intermedios, trofeos menores. Creo yo también se da un poco por la situación de Always Ready, que también eran chicos jóvenes, pero que tenían o provenían de familias con un poco más de poder adquisitivo y más de contactos. La clase social también influía mucho. Entonces eso hizo que los inicios de Always Ready fueran muy nutritivos en ese sentido. Ahora bien, ellos estaban metidos en ese círculo y lo que pasa es que al ser un club paceño, en 1950 van a tener la oportunidad de profesionalizarse. El departamento de La Paz es el primero el que toma la posta en ese sentido, en profesionalizar su fútbol, y Always Ready va a ser uno de los 8 clubes privilegiados en disputar ese primer torneo, que después va a incorporar de a poco algunos equipos de otras regiones, departamentos, pero en ese momento estaba ahí, y si bien no estaba con muchos títulos, va a ser en el año siguiente, en el 51, cuando obtienen un primer trofeo profesional. Ya ahí arrancaba otra cosa. Después van a repetir en el 57. Va a ser una época muy linda de Always Ready, en la que incluso van a tener filiales en otras partes, o clubes que lo copian. Y el más importante va a ser el Always Ready de Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? Que fue muy reconocido por la época, que duró algunos años, que coexistió con Always Ready, paralelo fue, y que después desapareció y quedó el paceño, pero que era una muestra de la influencia que había logrado hacia otras regiones en que aparezcan clubes similares. Si bien, como decíamos, era profesionalizado el fútbol de La Paz, todavía faltaba mucho para que se arme un fútbol nacional. Después participa también de la Copa Simón Bolívar, como participó Blooming, que eran esos torneos interregionales. En el 67 le va muy bien, sale subcampeón, con lo cual participa en la Libertadores del otro año. O sea, en la Copa Libertadores de América participaban los mejores y siguen participando los mejores de cada país. Y después en el 77 también ingresan al fútbol profesional centralizado, en la Liga Profesional de Fútbol Boliviano, y participan de ese sistema inicial. Lamentablemente después Always Ready entra en los tumbos, empieza a decaer, una fase de decadencia que lo tiene más de 20 años, 30 años por fuera del sistema futbolístico principal. Van a resurgir recién en los últimos 5 años, van apareciendo de nuevo, aparecen en segunda división, ascienden en primera, ganan el campeonato muy recientemente, clasifican a la Copa Sudamericana, que clasificaron y jugaron el año anterior, y ahora que ganaron el campeonato, increíblemente van a estar de nuevo, como no se lo esperaba nadie, ni ellos mismos, en la Copa Libertadores del año 2021. Bueno, el Strongest es uno de los clubes más populares de La Paz y también uno de los más antiguos, se funda en 1908. Bueno, el tema del nombre puede llevar un poco a confusión porque si bien parece tener orígenes ingleses,
strong, fuerte. La realidad es que los pibes, quienes lo fundaron, eran todos bolivianos. Entonces, claro, decir strong carpaba. Y no contentos con eso, le agregaron the strongest, los más fuertes. Así que se quedaron con eso y adelante nomás. Sin embargo, sí había clubes que no solamente tenían nombre inglés, sino que también tenían integrantes ingleses, como era el caso en ese momento de La Paz United o Bolivia Railway, que eran competidores del Strongest. Justamente a esos clubes el Strongest le tiene bronca y rivaliza con ellos y dice vamos a diferenciarnos, como ellos tienen nombre inglés, vamos a ponerle un nombre en otro idioma. Increíblemente, la aparición del Strongest es previa a la asociación del fútbol paceño, la que se llama La Paz Football Association, que va a existir desde ese momento hasta 1950 con ese nombre, y van a participar todos los clubes del departamento, de la región. Claro, casi todos tenían nombres ingleses, pero el primero que gana ese certamen es The Strongest, desde ya, que va a ganar muchos campeonatos a lo largo de ese periodo y va a marcarse como uno de los principales equipos de La Paz para ese momento. Recordemos que era muy difícil conectar a clubes de distintos departamentos. En ese momento los partidos se hacían con equipos que estaban cerca. Entonces, bueno, ganan 14 campeonatos en esas décadas, hasta el 50, cuando se profesionaliza, como decíamos, el fútbol en La Paz. No en Bolivia, en La Paz. Las regiones tenían situaciones muy diferentes entre sí. Sin embargo, el Strongest en el 52, en el 58 ya va apareciendo, ganando algunos títulos profesionales, no nacionales, profesionales. Y después también van a participar de la Copa Simón Bolívar, que también la van a ganar en 2 ocasiones. Bueno, un par de cosas interesantes del Strongest de este momento es que para esta época, ¿sí? 60, 50, 60, cuando surge el apodo de Tigres que tiene Strongest hoy en día. No es de las primeras décadas, sino que es de este momento. Bueno, después otra cosa que hay que decir es que participa muy tempranamente de la Copa Libertadores. La Libertadores surge en la década del 60. Ellos participan de la edición del 63 y logran, por primera vez como equipo boliviano, ganar de visitante en Ecuador, frente a Deportivo Quito. Bueno, algo malo que pasó en esa época, algo triste, fue la tragedia que sufrió el plantel de Strongest en esos años, fines de 60, cuando mueren todos sus integrantes al caer un avión en un viaje que hacían desde Santa Cruz hasta La Paz. El club estuvo muy mal, se habló de la posibilidad de la desaparición, pero hubo solidaridad tanto nacional como internacional y el club surgió muy rápidamente, así como pasó con Chapecoense, el caso brasilero reciente. Bueno, el club surgió muy rápidamente y volvió a ser el que era antes, obviamente con el dolor de lo que había sucedido. Bueno, nuevamente ellos también participan, como los clubes anteriores, de la formación de la nueva liga profesional centralizada en 1977 y van a ser, ellos sí, el primer ganador del certamen. Obviamente tenía que ser el Strongest. Bueno, ellos además de ese campeonato van a ganar 11 más y van a participar de muchas Copas Libertadores, siendo las más recientes las más lindas de recordar. Bueno, si tenemos que hablar de Strongest, tenemos que hablar de jugadores sí o sí como Alejandro Chumacero, Pablo Escobar. Ellos son jugadores que realmente le han dado muchas alegrías a la gente del Strongest y merecen también ser recordados. ¿Sí? Pablo Escobar se retiró hace poco, mientras que Chumacero tuvo la posibilidad de seguir progresando en su trayectoria. Bueno, volviendo al principio. Y entonces, ¿quién trae el fútbol a Bolivia? Antes hablábamos del Oruro Royal Club, que en ese momento tenía otro nombre. El club nace en 1896. Bueno, no es casual que el club surge en Oruro, que era una zona estañífera. El estaño era uno de los principales valores exportables en ese momento. Y, como habíamos hablado, los ingleses habían traído sus influencias económicas. Ellos habían llegado primero a Chile, habían llegado a los puertos de Chile, se habían instalado ahí y después es cuando van construyendo su red ferroviaria, por ejemplo hacia Bolivia y por ejemplo hacia Oruro, que lógicamente, como es la zona exportadora, era donde había posibilidades de que surja un equipo como el Oruro Royal Club. Entonces, para hacerla fácil, si pensamos el camino del estaño, que está primero en Bolivia, después va en tren hacia Chile, hacia el puerto, y después desde el puerto va hacia Inglaterra, tenemos que imaginar el fútbol como
que hace el proceso inverso. Viene de Inglaterra, llega a Chile, se instala y después se va desperdigando hacia el interior de América del Sur. Desde ya que las costumbres no viajan sin personas, sin gente que tenga las culturas y sus costumbres. Obviamente eran los obreros ingleses, su gente. Ahora, ¿hay exactitudes de cómo se da todo esto despacio? ¿Hay precisiones? Bueno, lamentablemente no, porque el fútbol generalmente se estudió por separado de la historia en general. Eso es una lástima, porque el fútbol es parte de nuestra vida cotidiana, nuestra cultura, nuestra sociedad, y habría que estudiarlo en serio, ¿sí? Como parte de todo esto. Y lamentablemente por ahora no tenemos más que el esfuerzo de algunos aficionados o incluso periodistas que se han dedicado a reunir alguna información sobre el fútbol. Alguna de la gente que se ha dedicado a esto fue Mañez Soto, bueno, Carlos Mesa, tenemos a Peñalosa Bretel. Hay algunas de estas personas que en Bolivia se han dedicado a reunir alguna información sobre el fútbol que hoy nos da los conocimientos que hoy tenemos sobre el deporte en Bolivia. Pero yo creo que es insuficiente, que podemos dar para más y que podemos pensar a la historia del fútbol integrada en una historia social en general, porque quizás no le interesa, hay gente que no le interesa el fútbol y no le interesa saber cuál es la historia de los títulos de tal equipo, de los colores, de todo eso. Hay cosas que son también interesantes de saber y que responden a las preguntas de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, de qué estamos hechos, de cuál es nuestra forma de ser. Entonces ahí, en las costumbres, en la cultura, como podemos explicarnos y comprendernos a nosotros mismos como sociedad, como bolivianos, como argentinos, como latinoamericanos. Por eso creo yo que hace falta que las ciencias sociales, que los científicos sociales, sociólogos, historiadores, se ocupen un poco más del tema y no solamente los aficionados y los periodistas, que hacen una genial labor en tratar de reunir esa información, pero yo creo que hace falta una vueltita de tuerca un poco más. Ya sé, me vas a decir, Gaucho, ¿no pusiste Deportivo Batatita? Bueno, tranquilo, que ya vamos a agregar una parte 2 de fútbol más gorda, una parte más gorda de fútbol, vamos a hablar más de fútbol y no dejes de suscribirte. Si te gustó el video, me gustealo y vamos a hablar dentro de poco de esto. Bueno, muchas gracias, seguimos en contacto, beso en la frente, abrazo y hasta la próxima.